UN Televisión, Universidad Nacional de Colombia, presenta. Si uno considera el respeto que los ambientalistas tenemos hacia la naturaleza, el respeto que el pensamiento ambiental tiene hacia lo otro, ve claramente que en la raíz de ese respeto está la solución de los problemas de violencia que tiene el país. Esa condición de claridad que él tiene en todo lo que expresa la ha conservado hasta hoy día, junto con quizás hay en él una cualidad de ver el fondo de las cosas, tal vez como las ve un niño, y desde la época que él era niño ha conservado esa, diría yo, como pureza o diafanidad de cómo apreciar los problemas. Y eso lo diferencia de otras personas que siempre complican las cosas. Yo nací en Bogotá en el año 35. Cuando Bogotá tenía 350.000 habitantes. O sea que he visto construir una ciudad de 7 millones de habitantes. Mi padre y mi madre eran descendientes de inmigrantes que habían llegado desde Santander y desde Boyacá, pero estaban ya muy integrados a lo bogotano. Papá era la primera persona que había estudiado dentro de su familia. Había estudiado ingeniería civil, después de una etapa educativa muy complicada, porque primero lo habían metido al seminario y luego a la escuela militar, luego él había salido del ejército y había empezado a estudiar ingeniería. Y desde entonces se había dedicado por completo a la universidad. Yo
Yo tuve la suerte de que papá compartía el interés de don Agustín Nieto en la educación y estaban dentro de esa ilusión de crear un colegio modelo en Colombia, que fue el Gimnasio Moderno. Todo esto es un cuento de ilusiones en realidad. Y por eso llegué yo al Gimnasio Moderno y llegaron todos mis hermanos. Y el gimnasio era en ese momento, y ojalá lo sea todavía, un colegio de avanzada, de vanguardia. Don Agustín había traído las ideas de los pedagogos más importantes de Europa y había logrado financiación para aplicarlas. Y era tan de vanguardia que la Iglesia Católica trató de cerrar el colegio en varias oportunidades, y el gobierno conservador hasta 1930 y pico también trató de cerrarlo varias veces. Cuando me preguntan por qué me empecé a interesar por la ecología y el medio ambiente, etcétera, siempre contesto que yo pienso que fue en esos años en que se empezó a formar mi interés, no solamente por estas actividades de observación, de asociación, sino también por el ambiente que don Agustín había construido en el colegio. El colegio se construyó en un sitio donde la ciudad todavía no había llegado, en la calle 72 todavía no había nada alrededor cuando se construyó el colegio, y lo construyó en medio de un enorme prado, de tal manera que para nosotros era más importante el prado y los árboles que las aulas. El que me vieron rajado en el cálculo diferencial para mí fue una fortuna, porque tuve oportunidad de tener excelentes profesores en filosofía. La universidad acaba de traer dos profesores de España, el profesor Soler y el profesor Ducay, y ambos venían con un enorme entusiasmo con las ideas que acababa de escribir Sartre en El ser y la nada, y conformaron varios grupos de estudio para leer a Sartre. Ahí conocí a varias personas que más tarde fueron profundamente amigos míos, como Francisco Posada, que murió muy joven, Francisco Posada Díaz, como Ricardo Samper, y con ellos conformamos grupos para analizar las ideas de Sartre. Nos reuníamos por las noches a leer El ser y la nada, que es un libraco tremendamente complicado. Pero esa ampliación, ese pasar del rigor de las matemáticas a la amplitud de la filosofía, yo creo que conformó también en mí la necesidad de ver las cosas con una mayor diversidad, lo cual es esencial en el pensamiento ambiental. Había un gran optimismo en esa época, y era un optimismo que se encontraba no solamente en el país, sino en todo el mundo. Había terminado la Segunda Guerra Mundial, se habían creado las Naciones Unidas, se estaba promoviendo la idea de desarrollo. Entonces todos nosotros nos educamos con la seguridad de que iba a haber un mundo mejor, que los malos habían sido derrotados en la guerra, que los buenos estaban mandando, y que todo eso se condensaba en la palabra desarrollo, y que estábamos iniciando una era de prosperidad y de bienestar en todo el mundo.
Parte de lo que pasaba en Bogotá estaba muy determinado por el cine, y el teatro estaba empezando a surgir en esa época. Pero el cine para nosotros era fundamental. Yo pienso que nuestra visión del resto del mundo está determinada por las películas que iban llegando y cómo se iba creando las relaciones nuevas con los países que acababan de ser liberados en la Guerra Mundial. La llegada del cine francés o el regreso del cine francés para nosotros fue importantísimo, y lo mismo que el neorrealismo italiano. Y la generación de esa época, que después se fue llamando generación del medio siglo, está en una forma muy importante formada por el nuevo cine que se creó después de la Segunda Guerra Mundial. Y eso nos ilusionó también a todos en convertirnos en creadores de cine o en escritores de teatro o en actores de teatro. Entonces, muchos compañeros de esa época tuvimos esa ilusión. Yo quería tal vez imitar a mi tío, que era poeta, y escribir algo. Entonces todos nosotros escribíamos poesía. Todos nosotros empezamos a tratar de conformar grupos de teatro, tanto en el Gimnasio Moderno como más tarde en la universidad. Yo actué en varias piezas de teatro, pero sobre todo pensaba que podía escribir teatro, y escribí varias piezas de teatro. Traté de hacer guiones de cine, alguno en colaboración con las personas principales de esa época, eran Dina Moscovici y Santiago García. Julio es de las pocas personas que entendió muy temprano, que a pesar de que la palabra ecología es una palabra de 1886, entendió muy temprano que el tema de los recursos naturales, el tema de la importancia de los recursos naturales era vital al desarrollo colombiano, que podía introducirse un tema tan complejo porque nace en las ciencias naturales, y Julio entiende muy bien la complejidad, él tiene enorme conocimiento de las ciencias naturales, y al mismo tiempo conoce muy bien el tratamiento económico, conoce muy bien y trabaja muy bien las cuestiones del desarrollo. Entonces Julio Carrizosa hace el tránsito entre una ecología que se refería específicamente al tratamiento de los recursos naturales a introducir el tema en la agenda política. Yo creo que son dos aspectos. Uno, el de darle una dimensión social al problema ambiental, es decir, mostrar que el problema ambiental está determinado socialmente. Y segundo, que lo social está determinado políticamente. Ese es el gran aporte de Julio. Que la cuestión ambiental no es una cosa de colonos locos, ¿no es cierto? No es una cosa de que las fábricas sueltan humo, no es eso solamente, es qué está detrás de las fábricas, qué sistema económico está detrás de las fábricas, qué sistema político está permitiendo que eso suceda, y lo mismo en la cuestión, digamos, de los colonos, por qué los colonos están acabando con la selva, qué fuerzas están detrás de los colonos, qué circunstancias sociales y qué determinación política está detrás de todo ese proceso. El Instituto Geográfico había sido creado en tiempos de la República Liberal, y el doctor Carlos Llera Restrepo había tenido mucho que ver en su creación y en la conformación del equipo de catastro. Y había dicho en algún momento que las personas que trabajaban en el catastro eran como una inmensa familia, que era la familia catastral. Ese símil de la familia influía en el fondo de lo que sucedía en el geográfico. Las personas que trabajábamos en esa época manteníamos unas excelentes relaciones de grupo, y ahí se había logrado un nivel científico y técnico muy elevado, probablemente único en América Latina. Era la mejor fábrica de mapas del continente,
la que había iniciado los estudios de suelos con mayor profundidad y certeza, la que había empezado a elaborar las geografías del país. Y todo esto se hacía en un espíritu de servicio público que yo no he vuelto a encontrar en todo el Estado colombiano. Yo recuerdo haber visto fotografías aéreas de Arauca, en que todo el territorio de Arauca estaba cubierto de árboles. Hoy el territorio de Arauca solamente tiene bosque un 10-20% de su área. Recuerdo haber visto fotografías de la Sierra Nevada de Santa Marta, cubierta también totalmente de árboles, por lo menos en su parte norte. Recuerdo también la costa atlántica, donde hicimos los primeros mapas, prácticamente sin ninguna carretera. Piero Restrepo confiaba en que si uno levantaba un censo de todas las propiedades del país, eso facilitaría la reforma agraria y podía ser un instrumento importante para la reforma agraria. Y nos proporcionó los elementos y los recursos necesarios para hacerlo. Y en esos años se levantaron alrededor de 3 millones de predios del país, en una forma bastante técnica, la construcción del laboratorio de suelos, la elaboración de los mapas del Amazonas, la elaboración de los primeros mapas turísticos del país y sobre todo la introducción del tema ambiental al Instituto Geográfico. Pienso que fueron las cosas más importantes que se pudieron hacer durante los 3 años que fui director. ¿Por qué pensamos que era necesario introducir el tema ambiental? Porque aunque indirectamente el geográfico tenía que entrar en ese tema, y de hecho había entrado a través de la elaboración de los mapas ecológicos, no había dentro de sus actividades una concentración suficientemente fuerte en la identificación de los problemas ambientales del país. Pensamos que esa identificación y esa integración de la geografía dentro del concepto de ambiente podía hacerse a través de una serie de actividades que se iniciaron con los primeros seminarios sobre medio ambiente y desarrollo, sobre ambiente y urbanización, y con una labor muy intensa de difusión del concepto de ecología en el país. El que yo estuviera interesado en eso hizo pensar al gobierno de Pastrana que yo podía ser un buen director para el INDERENA, que se había creado hace unos pocos años. Por 2 razones pienso yo. En primer lugar, porque todo un pensamiento ambiental y ecológico que existía de tiempo atrás en Colombia logró consolidarse alrededor del proyecto que se desarrolló en el INDERENA. Y en segundo lugar, porque logró concretarse en el INDERENA una serie de aspectos relativos a las políticas de manejo del medio ambiente y a una nueva concepción de la gestión ambiental novedosa inclusive en el mundo. Pastrana pensó que era mejor que yo me pasara de geográfico al INDERENA y me nombró gerente general del INDERENA en el año 73. El INDERENA había sido creado por Carlos Lleras Restrepo dentro de la reforma de la administración pública del 68, como una institución que debía reunir todo lo que el país hacía sobre manejo de recursos naturales, pero está más orientado hacia el desarrollo que hacia la conservación. A pesar de ello, los funcionarios que trabajaban en parques nacionales eran eminentemente conservacionistas y con una mística extraordinaria. Y a ellos se oponían los grupos que pensaban que lo más importante era que el país exportara más madera, por ejemplo, o inclusive que exportara más pieles silvestres. Me tocó tratar de hacer una síntesis entre ambos grupos. Y para eso, de acuerdo con
el ministro de Agricultura de esa época, que se llamaba Hernán Vallejo, ya fallecido, llegamos a la conclusión de que era necesario reformar la legislación colombiana. Y de ahí surgió la idea del Código de Recursos Naturales y Medio Ambiente. El código había sido propuesto por Mario Latorre, también ya fallecido, en una de las primeras reuniones que se hicieron sobre medio ambiente en el país. Yo recuerdo a Mario Latorre gritando desde atrás de la reunión: miren, lo que necesitamos es cambiar la legislación. Y alguien respondiendo: pues ¿para qué cambiamos la legislación si en Colombia no se cumple nada de lo que está en las leyes? Sin embargo, nos fuimos por ese camino. Y en año y medio elaboramos un código que era el primero que se elaboraba en el mundo, en el sentido de que era el primero que reunía las diferentes versiones de ambiente, tanto desde el punto de vista de la contaminación como desde el punto de vista de la conservación de la naturaleza. El proyecto de reforestación con campesinos, de reforestación social, tiene la peculiaridad de que a los campesinos se les paga por cada árbol que hayan sembrado y se les paga año por año por cada árbol que haya sobrevivido. Pienso que ahí está la posibilidad de crear un sistema de producción diferente, por un lado, a los sistemas que no le proveen suficientes recursos al campesino, y diferente también a los sistemas que actúan dentro de la economía ilegal del narcotráfico. Si el país se resolviera a darle a este proyecto de reforestación social recursos suficientes, pienso que ahí sí habría una alternativa a la gente que tiene que sobrevivir sembrando coca. Pienso que al mismo tiempo, si se gastaran, por ejemplo, los 500.000 millones de pesos que se van a obtener mediante el impuesto de guerra en la siembra de bosques en las zonas campesinas, esos 500.000 millones de pesos no solamente proveerían empleo y crearían un patrimonio natural que apoyaría las comunidades campesinas. Si se considera la reforestación como un sistema de producción, si se piensa que el Estado podría pagarle a los campesinos por los árboles sembrados, esto llevaría a una revolución al campo. Dentro de la idea estamos proponiendo una solución ambiental a la guerra, una solución pacífica a la guerra, fundamentada en el respeto al pensamiento ajeno, fundamentada en el respeto a los otros que forman parte también de la naturaleza. Si respetamos, llamamos a la naturaleza, con mayor razón debemos respetar, llamar a los otros. Y fundamentada también en un respeto al futuro, el lograr la equidad con las generaciones que vienen, lo cual no se puede lograr si no tiene equidad también entre las generaciones que viven hoy día.
CNN Televisión, Universidad Nacional de Colombia, presentó el anterior programa.